Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Federico Pavlovsky, algunos me conocen, otros no. Esta es una actividad, es el cuarto encuentro del taller de formación política del capítulo de Psiquiatras en Formación de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Nosotros venimos haciendo una serie de encuentros que se llaman, bueno, que se han llamado así, como saben algunos de ustedes, con distintos autores, ¿no? Nos juntamos a propósito de Fanon, nos juntamos a propósito, va llegando gente, así que arrancamos. Nos juntamos con el texto de Perón, el Manual de Construcción Política, que fue una experiencia, los que estuvieron ahí fue inolvidable. Y también nos juntamos con el libro, bueno, Fanon y con el libro de Mao, que lo hicimos aquí junto con el doctor Estañaro. Fueron 4 encuentros. Claro, este es el cuarto, y cierra todo este ciclo de entrevistas o de encuentros de reflexión con un texto de Ramón Carrillo que en los próximos días vamos a publicar, que vamos a postear o vamos a adjuntar en el blog del capítulo sobre salud pública, que va a comentar justamente el doctor Juan Carlos Estañaro. Él, por si quieren apuntar, independientemente de que va a estar la información, el viernes 30 de agosto a las 8 de la noche aquí, en este ciclo. Brevemente, para aprovechar la actividad, pensamos la siguiente dinámica. El motivo del encuentro, el eje del encuentro, es el libro, obviamente, La Cuestión Criminal, del doctor Zaffaroni, ahora lo vamos a presentar formalmente. La idea es que nosotros, Alejandro Braín y yo, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y al comienzo se les repartieron a ustedes hojas para que puedan hacer, si tienen ganas de hacer alguna pregunta escrita, y nosotros podamos leer alguna pregunta. Así que, y aquí además tienen viromes, así que el que no tiene viromes, ahora tiene viromes en la mesa. Bueno, nosotros estamos bastante convencidos que los psiquiatras tenemos que estudiar más allá del límite específico, digamos, propio de la propia disciplina del psiquiatra, ¿no? Y repetimos en esta ocasión un esquema que es el siguiente, que es: nos juntamos, elegimos un libro, nos juntamos, leímos entre un grupo amplio el libro y llamamos en general a la persona que pensamos que más sabe de ese libro. Lo hicimos con Fanon, lo hicimos con Perón, lo hicimos con... Y bueno, leímos a Zaffaroni. Y entonces tuvimos la suerte de llamarlo al doctor Zaffaroni. Por supuesto que yo sé que él quizás preferiría una presentación informal, pero no podemos. Pero 3 elementos que por ahí son importantes. Sí, graduado de Derecho en 1962 en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, él, no sé, es raro decirlo, pero de hecho es así. Cuando uno como médico, por ejemplo, algunos que estamos estudiando medicina legal y empezamos a leer algunas cosas de criminología y criminalística, gran parte, se lo decía el otro día Joel, gran parte de las referencias son del doctor Zaffaroni. Es una autoridad internacional del derecho penal, juez de la Corte Suprema, como todos ustedes saben, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, y nada, podríamos seguir, simplemente se me ocurrió señalar 3 elementos. Les conté cuál es la dinámica y tenemos que agradecer a la gente, la gente aquí presente. Esta es la casa de Alfredo Palacios, fue la casa de Alfredo Palacios, es la casa de Alfredo Palacios, esta es la biblioteca. Pedimos por favor que no toquen los libros, que no abran los libros, que no saquen los libros, pues no, está prohibido. Gracias a Eduardo Manfredi que nos posibilita estar acá, que no se los roben. Estamos diciendo todo lo que ya pasó alguna vez. Y también un agradecimiento, Mario Perotti, también el agradecimiento para vos, porque en algún momento fue la persona también que nos facilitó y nos gestionó tener el contacto con el doctor Zaffaroni a propósito de este encuentro. Bueno, dicho todo esto... perdón, pasa que tienes inconveniente. Una cosa más que podemos contar es que esto ya sucedió. Quiere decir, nosotros estuvimos con Raúl hablando de su libro. Gracias a Mario que nos hizo el contacto, fuimos a ver, habíamos leído el libro, lo marcamos y fuimos a comer con él y le hicimos millones de preguntas. Y esto dijimos, bueno, esto se tiene que repetir y tenemos que abrirlo a los demás. Un poco el PEF lo que hace es eso, es abrir todo lo que sabemos, tratar de compartirlo con todos, porque vemos que esa es la manera de enriquecerlo. Bueno, arrancamos. ¿Les parece bien la dinámica de hacer un par de preguntas nosotros y empiezan a hacer las preguntas escritas los que tengan ganas? La gente que va llegando puede pasar y ponerse a los costados. Hay como lugar a los costados. Sí, pasen. Hagámoslo informal. Bueno, gracias por estar acá, bienvenido y vamos a la discusión.
al leer el libro, que es un libro que para información general se publicó, entiendo que la primera edición en el año 2011, y que ha sido, no sé cómo llamarlo, un suceso editorial, por decirlo de alguna manera, y que entiendo que gran parte del libro apareció quizá antes publicado como en separatas en el diario, todo el libro separatas en el diario Página 12, que entiendo que en el año 2010-2011, y luego se publicó el libro. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con, en varios momentos del libro, cuando hace referencia a la cuestión criminal, se hace mucho hincapié a que el escenario de la cuestión criminal y quizá también de la criminología es algo así como es una batalla comunicacional. Y en otros momentos del libro, hablando de los medios masivos de difusión, parece un momento a propósito, porque estamos con muchos casos policiales en este momento, y nombrás algunas características de los medios masivos de comunicación, que en ocasiones pueden tener un funcionamiento extorsivo, que juegan un rol predominante en ocasiones en la elaboración de leyes y en cierta percepción o directamente en el campo de la dogmática jurídica, no sé si el término es apropiado. Pero entonces la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué es esto de la batalla comunicacional? Porque fue un primer elemento que nos sorprendió cuando lo leímos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy contento de estar acá, entre otras cosas porque de los 4 que nombraron soy el único que está vivo. Lo cual es una suerte, por supuesto. Sobre todo en América Latina, que uno sobreviva es muy importante. Lo que quiero significar es lo siguiente, y sobre todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Si tuviese que... Hay cosas que nos suceden a nosotros y que tenemos la sensación de que, bueno, que son nuestras, que son argentinas, que pasan acá, que no pasan en otro lado, etc. Pero lo que no podemos perder de vista es el marco general en que esto se mueve, que por regla general ha sido un marco mucho más amplio a lo largo de toda la historia. Cuando alguien cree que Lombroso un día afeitándose se le ocurrió inventar el homo delincuente, no, Karen, no, eso no es así. Detrás de eso había toda una ideología neocolonialista, detrás de eso había todo un racismo, detrás de eso había una legitimación del neocolonialismo y detrás de eso había una legitimación del elitismo nacional o de la oligarquía republicana que teníamos en ese momento. Ahora la situación mundial es distinta, pero hay un fenómeno que se expande a partir de los Estados Unidos, muy particular. Ojo, no tengo un brote antinorteamericano ni nada por el estilo, ya el acné juvenil se me pasó hace mucho. Estados Unidos en sí, con su sistema penal, bueno, un sistema penal que tuvo claro y oscuro, etcétera, como todos, pero es un país normal hasta hace unos 30 años. Se tenía un índice de prisionización que estaba un poquito por debajo de la media mundial, digamos, una cosa así. Era interesante desde el punto de vista del derecho comparado por la cantidad de la técnica que habían desarrollado de penas no privativas de libertad, la probation, la parole, los ayudantes de prueba, los inspectores de prueba, etc. La pena de muerte parecía que iba a desaparecer en el año 72, incluso su Corte Suprema la declaró constitucional, pero a partir de fines de los 70 se produce un fenómeno raro que todavía hasta el día de hoy continúa, que es que se le dispara el índice de prisionización. Se le dispara y pasa a la campeona de la prisionización, que era Rusia. Es decir, Rusia siempre fue campeona de la prisionización en la época de la Unión Soviética, después caída la Unión Soviética, terminada la Unión Soviética, baja un poquito y vuelve a subir. En realidad resulta barato ahí porque la mandan a Siberia, tipo, y se termina el asunto. Estados Unidos la pasa, pero la pasa lejos. Y hoy el índice de prisionización que tiene es absolutamente increíble, ¿no? 2,5 millones de presos, más o menos, una cosa por el estilo. Ustedes se dan cuenta, eso implica la población de Córdoba o de Rosario, más o menos, en prisión, más otro tanto, un poquito más, en probation y en parole.
Es decir, hay unos 5 millones de personas, más o menos, controlados por el sistema penal, algunos en prisión, otros en libertad. Sobre una población que será unos 300 millones, calculo, si no me equivoco, por ahí debe andar, esto es un índice altísimo. Supera 6, 7 veces lo que es más o menos la media mundial de prisionización. ¿Esto qué ha significado? ¿Qué interpretación tiene? Bueno, los colegas norteamericanos y fundamentalmente el profesor de criminología de California, Jonathan Simon, ha escrito un libro que se tradujo hace poco al castellano, que se llama Gobernar a través del crimen, donde analiza qué fue pasando internamente con mucho detalle, cómo se fue gestando esto, qué fue sucediendo, etc. Pero en síntesis, lo que dice es lo siguiente. Es un cambio de modelo de Estado. Un cambio de modelo de Estado que reemplaza el Estado social, por así llamarle, incorporativo, digamos, con todos los defectos, etcétera, que pudo tener el modelo Roosevelt, un modelo más o menos keynesiano, un modelo de incorporación, un modelo incorporativo, por un modelo de exclusión. Es decir, aquí tolerancia cero significa que que se quedó excluido hay que controlarlo de alguna manera. No implica esto que se haya... No implica esto decir se retira el Estado y el Estado no invierte, no, cuidado. Hay un desplazamiento de recursos. Los recursos que antes se destinaban a planes sociales se destinan al aparato punitivo. Y el total de recursos se calcula en el orden de 200.000 millones de dólares por año. Si nosotros calculamos cuál es nuestra deuda externa, nos vamos a dar cuenta de lo que significa este monto de inversión anual. Algunos colegas opinan que esto se le fue de la mano a los Estados Unidos, no lo pueden parar. Pero lo cierto es que, fíjense ustedes el fenómeno, si tenemos 5 millones de personas controladas por el sistema penal, de las cuales 2 millones y pico los tenemos presos, todo eso está requiriendo una serie de personal, una inversión en sueldos, etcétera, en el resto del personal. Yo calculo que más o menos hay entre los que están excluidos del mercado y los que están trabajando para el aparato punitivo, hay más de 10 millones de personas empleadas o fuera del mercado laboral. Lo cual significa que esto se convierte directamente en una variable del empleo. No sé cómo se puede dar marcha atrás en una cosa de esta naturaleza. Esto resulta funcional a una transformación económica, es decir, se pasó de una economía de producción a una economía predominantemente de servicios, de modo que esto se convierte en una interesante demanda de servicios. El desplazamiento de recursos del hospital a la cárcel, por así decir, resulta altamente significativo, y ahí voy a los medios, lo que señala Simon es que en el modelo Roosevelt, el modelo del New Deal, el ciudadano medio era el ciudadano trabajador. Y en este modelo, que sería el modelo Reagan-Bush, el ciudadano medio es el ciudadano víctima. Se produce un fenómeno que lo conocemos últimamente como la creación de la víctima héroe. Es decir, se selecciona una víctima, no tiene que tener alguna víctima, no cualquier víctima, por supuesto, alguna víctima que tiene condiciones de generar una empatía, de alguna forma, se tiene que tener algunas características más o menos histriónicas, si es un poco histérica mejor, la técnica es hacerle decir a la víctima lo que el comunicador no dice. Por supuesto, a la víctima no se le puede contestar, porque la víctima está transida de dolor, es una crueldad contestarle, etc. Entonces la víctima dice una serie de barbaridades vindicativas que el propio comunicador no se anima a decir, ¿no? Le hace decir a la víctima.
Por supuesto, esto a la víctima que se elige, a la víctima héroe, le produce una interrupción del proceso de elaboración del duelo, ¿no? Con lo cual se la fija en la etapa de extroversión de la culpa. Y en eso se le va acumulando, y por supuesto que la víctima cada vez dice más barbaridades, hasta que llega un momento que dice barbaridades que son intolerables. Entonces la tiran directamente y buscan otra. Esto está, bueno, en Estados Unidos está más o menos condicionado por un fenómeno, por una circunstancia institucional que nosotros no tenemos, que es que en las provincias, en los estados, no en el sistema federal, el Ministerio Público es electo por voto directo. Entonces a esto se suma la víctima héroe, contribuye a fabricarla al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los tipos se constituyen en demagogos y entonces tratan de alguna manera los procuradores generales, los jefes del Ministerio Público, de pasar a gobernadores o de pasar a senadores a través de esto. Hay campañas electorales, sobre todo de reelección de algunos gobernadores de estados donde hay pena de muerte, donde los tipos hacen la campaña rodeados de las fotos de todos los tipos a los que no le conmutaron la pena de muerte, ¿no? Vótenme a mí que la próxima voy a matar más, una cosa por el estilo, en el orden de campaña. Hay sentencias de condena a muerte que estamos viendo que termina el proceso, se obtiene la sentencia a muerte y el fiscal o la fiscal, etcétera, se abraza con todos los colaboradores en una muestra de insólita alegría. Bueno, en fin. Todo esto, toda esta empresa de 200.000 millones de dólares por año, naturalmente tiene un aparato publicitario. Y ese aparato publicitario son los medios masivos de comunicación. Las técnicas de tener comunicadores sociales comunicadores que todos los días están pidiendo reforma a la ley, leyes más duras, etcétera, es una técnica conocida. El señor Giuliani, que de la tolerancia cero, etcétera, sostiene algo desde el punto de vista criminológico, es absurdo. Hay que empezar a prevenir los que rompen ventanas porque todos los delincuentes comienzan rompiendo ventanas. Puede ser que Dillinger haya empezado rompiendo ventanas, sí, cierto, pero no todo el que rompe una ventana es Dillinger, si no estarían todos los norteamericanos muertos. Bueno, nadie puede sostener seriamente, ni ningún criminólogo serio de Estados Unidos está sustentando una tesis de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, una cosa es el discurso académico, otra cosa es lo que pasa en el ámbito político. Pero sí, efectivamente, es decir, se alimenta la sensación de que todos podemos ser potencialmente víctimas, ¿no? Poco importa cuál es el grado real de victimización, cuál es el índice de victimización. Y esto se exporta a todo el mundo. Se exporta a través de estas técnicas de comunicación y se genera este temor a la victimización, bueno, se llama el pánico moral. Se genera este pánico moral a través de esto, pero hay otra cosa insidiosa, que es la comunicación de entretenimientos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacer zapping, lo que vamos a ver en un rato, en una hora, son mucho más muertos de los que podemos tener en un mes en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires han bajado los muertos el año pasado, tenemos 170 homicidios por año, de modo que tendremos unos 12 o 14. Si en una hora de zapping vamos a ver más de 12 o 14 muertos de ficción, y en unas condiciones de crueldad o de características que rara vez se dan en la realidad, ¿no? La estructura de la serie policial es más o menos la misma. Hay una estructura básica que se va repitiendo. En esta campaña de generar víctimas héroes y de ministerios públicos hay un monstruo encubridor de los criminales y que impide que se haga justicia, etcétera, que son los jueces. Entonces cada vez se va dictando una legislación que va limitando más el poder del sentencing, de la individualización de la pena por parte de los jueces. Cada vez se va poniendo más pena fija, cada vez se van subiendo mínimos, etc.
En la serie televisiva, si ustedes lo observan, siempre van a encontrar un héroe, que normalmente es un psicópata, van a encontrar algún funcionario que puede ser un superior, pero detrás del cual está la imagen del tipo que dice no respeten las normas, no rompan la norma en la investigación, en la persecución. Ese siempre es un estúpido que le quiere poner un límite al héroe. Y como el héroe infringe la norma, gracias a que infringe la norma, salva a la heroína, salva a la muchachita, que realmente es estúpida. Y grita en el momento menos oportuno, se cae, la mujer siempre la pinta como idiota, y bueno, y el tipo, bueno, naturalmente, por suerte no tenemos policía como el héroe de la serie televisiva, pues ahí tendríamos que salir corriendo todo, ¿no? El tipo que tiene hiposensibilidad al dolor, que no tiene miedo, un psicópata. Y aparte que es un hipersexual, hiperactivo, termina todo, le rompen la cara, los huesos, qué sé yo, lo patean, queda entero y todavía se va con la muchacha. Es infantil la cosa, pero cuidado, que esa cosa infantil se va insertando en el equipo psicológico, sobre todo si lo usamos como babysitter, ¿no? Desde chico, que todos los conflictos se tienen que resolver de manera violenta, que todos los conflictos se tienen que resolver punitivamente. Y esto responde a una, no es una mera, cuidado, yo no pienso en conspiraciones, ¿no? Pero sí pienso en funcionalidades. Esto se deja andar porque es funcional, y es funcional en toda la región. Si lo bajamos a América Latina lo vemos con mucha claridad. No interesa el índice de victimización, en absoluto. En América Latina tenemos un panorama de violencia muy heterogéneo. Tenemos un México con un drama importantísimo, gravísimo. Tenemos América Central con un problema de maras, etcétera, en Salvador, en Honduras, en Guatemala. Tenemos Venezuela, que tiene un índice alto últimamente, no sé qué pasa. Colombia le está remitiendo un poco. Brasil tiene un 20 por 100.000, oficial, de homicidio, es alto. Y lo más bajito que tenemos es el Cono Sur. Uruguay, nosotros y Chile. Sin embargo, el pánico moral es igual en las tres, a lo largo de toda la subregión. Es decir, todo el subcontinente tiene la misma comunicación, la misma técnica y la misma producción de pánico moral. Lo que indica que bueno, esto no está relacionado de ninguna manera con el índice real de violencia que hay, que se vive. Bueno, la función es esa, es la producción de pánico moral, ¿no? Si fuera un oral, cuidado, al mismo tiempo hay otra cosita, ¿no? No, al mismo tiempo hay otra cosa, guarda. Si se nos crea un pánico moral, que el único miedo, el miedo predominante que tengo es a ser victimizado por la delincuencia común, guarda que hay otros riesgos que no los veo. Es decir, se crea un estado paranoide, sí, que me hace ver un cierto peligro, pero le hace perder al miedo la función filogenética, ¿no? de defensa. No veo a los otros. Eso es No, yo me preguntaba, acá en el libro está el rol de lo académico, el rol de la universidad, y la cuestión esta de ser un criminólogo militante, y también para nosotros es de ser un psiquiatra militante. Digo, ¿cuál es el rol de la universidad del criminólogo? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? La criminología ha tenido de todo adentro, y ha tenido roles bastante penosos. Está desempeñado por momentos roles bastante penosos, ¿no? Ha habido criminología racista, cualquier cosa. ¿Cuál sería hoy el que yo creo que debe ser el rol? Mira, la revolución que estamos viviendo es una revolución comunicacional. Tenemos que aprender a comunicar. No hay otra. Cuando hablo de un rol militante, hablo de comunicar, de hablar, de explicar, pero de explicarlo claramente, ¿no?
Yo cada vez que veo hablar a un colega penalista me aterro. El tipo habla en dialecto, nadie entiende nada. Entonces da la impresión que somos unos locos que hablamos un dialecto y decimos, no, esto no se puede hacer, porque por el principio de no sé qué cosa, y la gente mira que es el principio de no sé qué cosa. Es decir, sí, nos prepara técnicamente en la universidad, pero no nos ha preparado para comunicar, ese es el grave problema. Y hoy la batalla es en el ámbito comunicacional. Si no salimos a que la gente entienda, que nuestros pueblos entiendan lo que está pasando, y bueno, pues cuidado, todo esto que están haciendo los medios está generando en el mundo. ¿Cuál es el efecto que produce? Produce dos efectos. Uno es provocar un caos legislativo, ¿no? Porque entonces sobre esta onda de pánico moral, algunos políticos se asustan, otros se suben sobre la onda de pánico, los oportunistas. Y claro, no estoy hablando solo de política de derecha. La experiencia mundial es que los de derecha sí, provocan la onda, pero los llamados progresistas, como tienen que dar pruebas de que son gente de orden, entonces redoblan la apuesta. Y esto pasó con el socialismo italiano, esto pasó con el laborismo inglés, etc. Entonces, bueno, cada vez tenemos más leyes penales locas. Por otra parte, hay otro fenómeno sobre el cual no se ha observado suficiente. Los organismos internacionales muchas veces son bolsas vacías de burócratas, y bueno, y la temática se llena con el que pone dinero para los proyectos. Y eso suele traducirse después en tratados regionales o tratados mundiales que imponen a los países la sanción de determinados delitos. No es el terrorismo solo, hay otros. La tipificación especial, aunque ya estén tipificados, no importa, tienen que lo tipifiquen de vuelta. Con lo cual los burócratas cobran unos sueldos bastante considerables. Esto va marcando una temática y va obligando a los países después a sancionar una serie de leyes penales represivas. Es decir, el derecho internacional, que en un momento se convirtió a través del derecho internacional de los derechos humanos en una esperanza, hoy se está convirtiendo a través de esto en una amenaza. Una amenaza a la soberanía, que bueno, el ejercicio del poder punitivo es una facultad de la soberanía, y en una amenaza a la autonomía legislativa de cada uno de los estados. Si los estados no sancionan eso, entonces ellos tienen organismos que monopolizan determinadas cosas en el hemisferio norte que se caracterizan por venir y tratar de aplicar sanciones de carácter económico. Con eso se presiona el hemisferio sur. Y además estos organismos tienen la rara virtud de fomentar, de financiar a las asociaciones científicas internacionales que en definitiva terminan teniendo la agenda que le interesa al hemisferio norte. A mí que se haga un congreso mundial, cada 5 años se hace el de la Internacional de Derecho Penal, que se haga el congreso mundial y que todo el congreso mundial se dedique a estudiar el delito del ciberespacio, me parece que para nosotros no tiene gran importancia. Bueno, no es el ciberespacio, estos son los problemas del tráfico de personas, porque lo que quieren es controlar la migración que se les produce a ellos desde África, etc. Bueno, esos son los temas que hoy dominan, a tal punto que los del sur estamos por hacer o escindirnos de la asociación internacional o decirlo en un momento cambiamos la temática, ¿no? Nosotros no podemos estar tratando estos temas o la agenda que les marca a ustedes la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Ese es eso es lo que va sucediendo por un lado. Esto va generando una suerte de autoritarismo o de totalitarismo, bueno, no sé la diferencia entre totalitarismo y autoritarismo, no lo sé, no importa, puede discutirse. Es decir, va eliminando obstáculos al ejercicio del poder punitivo en dos sentidos. Primero, porque al ampliar la ley penal, al hacer una ley penal loca totalmente, bueno, resulta mucho más difícil hacer una aplicación racional de esa legislación.
abre ámbitos de ejercicio de poder punitivo. Y en segundo término, no solo se contentan con la ley, sino que van fomentando la autonomización de las fuerzas policiales. E incluso se está produciendo en el mundo una autonomización de los espías, de los servicios de información, que operan por su cuenta independientemente de la política. Esta autonomización policial les abre mecanismos de recaudación autónoma, no dramatizo, no corrupción, mecanismo de recaudación autónoma. Mecanismo de recaudación autónoma que en la época de la globalización ya no es el juego, la prostitución, no, entramos a cosas mucho más pesadas. Entramos a armas, entramos a tóxicos, entramos a productos falsificados, tanto sean carteras, no interesa, pero si son medicamentos o son repuestos de avión, sí, ya me empieza a preocupar. En fin. Se descontrola la verticalidad de las propias fuerzas policiales, se descontrolan mandos medios, mandos inferiores, etc. Y bueno, y sobre todo en sociedades muy estratificadas, esto está exigiendo que tengamos un discurso distinto, ¿no? Ojo, cuando estoy hablando de autoritarismo y totalitarismo, guarda, no pensemos en el nazismo, en el fascismo, en el estalinismo, no. Aquellos eran regímenes totalitarios que, por supuesto, eran perversos, sí, pero no dejaban de tener creatividad discursiva y colorido perversos. No lo dudo, no más mínimo, criminales, sí, no lo dudo. Pero bueno, había un discurso académico, sobre todo los nazis tenían un discurso académico, eran 7. Hasta el día de hoy uno tiene que estudiarlo para ver por dónde pueden irse las racionalizaciones de las perversiones más grandes que se le haya ocurrido a alguien. Esto de ahora no tiene discurso, es mera publicidad, no hay discurso, impacta lo emocional sin discurso, no hay a quién sentar enfrente para discutirle, no tenemos un debate académico, no. Es publicidad pura, es decir, es un poco la huelga de la noósfera de Taylor de Chardin, ¿no? Una huelga del pensamiento, ¿no? Una huelga de la inteligencia, el no pensar, ¿no? Es eso. Un comentario, dos cosas, porque en algún momento, si lo podés contar, y ahí ya empezamos con las preguntas del auditorio, digamos. Primero que el libro está dedicado, creo que está dedicado a una persona muy importante, y creo que marcó, ¿no?, un momento y una bisagra de alguna naturaleza. Soy psiquiatra, no lo conozco tanto, pero leí un libro que se llamaba Los que viven del delito y los otros, Elías Neumann. Y lo quería mencionar porque el libro está dedicado a él, y después si podías decir alguna palabra de él, pero antes una pregunta puntual, que es, bueno, gran parte del libro, el libro habla bastante de psiquiatras, ¿no? Es bastante impresionante ser psiquiatra y leerlo, y es fuerte porque sos duro con los psiquiatras, pero marcás un punto, ¿no?, con la psiquiatría. Creo que marcás un punto con un tipo de psiquiatría además, pero ahí después yo te quería hacer una pregunta. Gran parte del libro habla del poder punitivo y recién lo explicaste, pero cuando uno lo empieza a leer, uno tiene la sensación de que está leyendo un libro de criminología. Entonces habla del poder punitivo y es muy interesante, creo que tiene un pequeño engaño el libro, que se lee fácil, pero el problema es que cuando lo lees más de una vez te das cuenta que es complejo y es difícil. O sea, me parece que el libro es más difícil de lo que parece. Hay libros que se leen fáciles y uno tiene la sensación de haberlos entendido. A mí me parece cuando lo leímos por segunda vez que lo entendimos menos que la primera, y eso me parece interesante como estructura del libro, más allá del tema. Y vos, está escrito que el poder punitivo, hablas de un modelo reparador horizontal, de un modelo punitivo vertical, y en un momento uno se va adentrando en la lectura y te vas dando cuenta que ya no estamos hablando de derecho penal, estamos hablando de la influencia, en tal caso, del poder punitivo en la sociedad. Y ahí hay algunos términos: verticalización, colonización, dominio, esclavización.
¿Se puede hacer alguna particularización de estos 3 o 4 términos en relación al poder punitivo? Sí, bueno, yo quisiera pasar Navidad en casa, ¿no? Pero... no, hay una cuestión que normalmente se pregunta, o hay un prejuicio que lo han alimentado todos mis colegas, diciendo el poder punitivo existió siempre, el poder punitivo es indispensable, toda sociedad tiene poder, en toda sociedad tiene que haber poder, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una confusión. Sí es cierto que en toda sociedad tiene que haber poder, eso, todo grupo social tiene poder, sí. Pero antropológicamente lo que es verdad es que el poder que se ejerce en todo grupo, cualquier grupo social, hay 2 clases de ejercicio de poder. Uno que es el restitutivo, reparador, lo que hoy sería sofisticadamente el modelo de Estado, el derecho civil, digamos, el civil, laboral, mercantil, etcétera, derecho privado. Y otro que es lo que hoy llamamos la coerción directa, que es lo que los viejos administrativistas llamaban el poder de policía. Es decir, el poder que se ejerce directamente para detener un proceso lesivo en curso o impedir un proceso lesivo inminente. Si alguien me corre por la calle, me parece un cana y me para, eso no es poder punitivo, eso es un poder de coerción directa. Por caer el balcón de casa, en el municipio, lo demuele, aunque yo me oponga, no se lo voy a demoler igual porque se va a matar a alguien, sí, no es poder de coerción directa, no es poder punitivo. Esos 2 poderes sí han existido, pero el poder punitivo, así como lo conocemos nosotros, sí surge en muchas sociedades, en muchos distintos momentos históricos, etcétera, pero ¿cuál es su esencia? ¿En qué consiste? El poder punitivo surge cuando el que manda, el señor, el príncipe, el monarca, la república opulenta, yo no sé por qué la república la pintan siempre con un busto grande, bueno, quien sea que está mandando, dice la víctima soy yo. Cuando dice la víctima soy yo, expropia al damnificado. El damnificado deja de ser una persona y pasa a ser un dato. Si yo soy el que tengo la cara rota porque me rompieron la cara, y voy al juez penal y le digo, no quiero que se lo lleven a este señor, porque no me interesa que se lo lleven para enseñarle a que no rompa la cara a ninguno, que no se anime a ningún otro a romperle la cara a otro, no me interesa que se lo lleven para enseñarle a él a que no le rompa la cara a nadie. Solo que quiero que me arreglen la cara, el juez penal me dice, no, vaya a otro lado, acá no tiene nada que hacer. Y además, usted venga y muestre su cara rota, porque si no muestra la cara rota y no quiere venir a mostrar la cara rota, usted es un delincuente porque es un testigo remiso. Bien. Lo cual, la víctima, ¡pum!, sale del escenario penal. Esto hoy tratan de alguna manera de ver cómo la podemos reintroducir un poco, el querellante, la parte civil, qué sé yo, todos los procesalistas discuten todo esto, pero son paliativos. En realidad, si hay poder punitivo es porque la víctima salió del medio. Si incorporamos realmente a la víctima la solución del conflicto, eso dejó de ser un modelo punitivo y pasó a ser un modelo reparador, un modelo restitutivo, un modelo terapéutico, un modelo conciliador, qué sé yo, otro modelo de solución de conflicto, pero no el punitivo. El punitivo, por ende, como una parte natural del conflicto, se quedó afuera, que es el damnificado. No es un modelo de solución del conflicto, es un modelo de decisión del conflicto, pero no de solución. El modelo punitivo no soluciona el conflicto, lo cuelga. Si al sujeto, al infractor, lo meto preso 20 años, 15 años, 10 años, a la víctima no hago nada. Me puedo satisfacer en un sentido vindicativo, alguna cosa así, pero nada más, no. Si lo mato tampoco, qué sé yo, cuelgo el conflicto en eterno, pero nada más, no pasa nada. Eso lo vemos en alguna cosa absurda, ¿no? Bueno, pues en el cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, lo que vamos a hacer, vamos a encerrar al tipo que no paga, etcétera. Si no encierro, no va a poder trabajar, no va a poder pagar. ¿Qué estamos haciendo?
no, qué sé yo, violencia familiar, de género, sí, le voy a meter preso al tipo, sí, lo meto preso, pero y la mujer se queda con el hueso roto, teniendo que mantener a los hijos, en lugar de, no hago nada. No se me ocurre decir, mira, te voy a enjaular o te voy a obligar a trabajar para que pagues. No. Vení que te doy un diploma de víctima a vos y a miren cómo me ocupo de resolver el conflicto. No resuelvo ningún conflicto. Es decir, el modelo punitivo no resuelve el conflicto, cuelga el conflicto. Lo suspende, dicen mis colegas, un poco más sociológicamente hablando. Yo digo, lo cuelga porque es más gráfico, es como saca una cosa, una ropa mojada y la cuelga, seca el conflicto, por decirlo de alguna manera, pero no lo resuelve. Entonces, ¿para qué sirve este modelo? ¿Cuál es el efecto que produce en toda sociedad? Es un efecto de verticalización, es un efecto de jerarquización social. La sociedad, toda sociedad que tiene una característica comunitaria va tomando una característica corporativa, es decir, jerarquizada, a través del ejercicio del poder punitivo. Y esto ha pasado en muchas sociedades, en muchos momentos, en algunas ha tenido éxito, en otras no ha tenido, en otras fracasó por algunas razones. Ahora, toda sociedad que se verticaliza, se corporativiza así, ¿qué es lo que intenta hacer cuando ya tiene una forma de ejército? Y colonizar a la del lado. Eso es lo que pasa. Y bueno, hay toda una historia nos muestra, qué sé yo, Roma tenía características más o menos comunitarias, bueno, después vino la República, y después vino el Imperio, y se verticalizó, y colonizó toda Europa. Hay un grave inconveniente, claro, para cuando el poder punitivo jerarquiza, corporativiza la sociedad, esta sociedad se vuelve muy poco flexible, se vuelve muy, se consolida, las estructuras se consolidan. Y si pensamos un poco en términos sistémicos, cuando cambia el ambiente, carece de la suficiente flexibilidad como para adaptarse a las nuevas condiciones que le imponen los cambios en el ambiente mutable. Y entonces, bueno, cae. ¿Qué diablo le pasó a Roma? Bueno, le pasó eso, se cayó. No porque los germanos han tenido un poder, venían caminando, ¿no? Y lo mismo pasó con los imperios marítimos, con los imperios ibéricos. Bueno, sí, fenómenos se verticalizaron, fueron los primeros que consolidaron los estados nacionales. Venían, bueno, los españoles venían de la llamada Reconquista, que no sé hasta qué punto era Reconquista, porque después de 700